Veremos ahora cómo insertar tareas en nuestro proyecto, cómo establecer la duración de las tareas y cómo programarlas de modo manual o automático. De manera predeterminada, las tareas se programan manualmente, con la fecha de comienzo, la fecha de finalización y la duración que la definamos. Si nos fijamos en la barra de estado, en el área de estado, Project tiene las nuevas tareas para ser programadas de forma manual. Si no hacemos ningún cambio, las tareas se programarán manualmente con una fecha de comienzo y una fecha de finalización y una duración que nosotros definamos. Project nunca cambiará las fechas de una tarea programada manualmente, manteniendo la programación como manualmente y sin hacer ningún cambio, como nos ofrece Project. Vamos a añadir la tarea recibir material. Con la tecla tabulador podemos pasar a la duración. Establecemos la duración como un día y establecemos la fecha de comienzo y la fecha de finalización, que ya la calcula él automáticamente, teniendo en cuenta que la duración es de un día. Fijémonos cómo aparece esta tarea en el gráfico de Gantt. Lo primero que vamos a hacer es hacer zoom. Fijémonos en la pestaña vista y tareas seleccionadas. Aparece aquí la tarea ya de color azul. Esto significa que es una tarea manual. Este color azul claro nos muestra que es una tarea que ha sido programada de forma manual. Al pasar el ratón por encima también nos lo indica en este cuadro de texto como un informativo a la derecha de la tarea. Ahora vamos a modificar en la barra de estado la forma en que estamos programando nuestro proyecto. En vez de programar las tareas manualmente, vamos a hacer clic y vamos a hacer automáticamente. Vamos a incorporar la tarea distribuir material. Con una duración, fijémonos que lo primero que nos aparece es una duración estimada. Es decir, este signo de interrogación dice que por defecto le va a poner una duración de un día, pero que no es la duración definitiva. Para nosotros vamos a establecer una duración de 2 días. Vamos a establecer la fecha de inicio de la tarea. Vamos a darle clic donde me dice que vamos a vincularla. Fijémonos cómo las ha vinculado y además lo que aparece ahora en color azul un poquito más oscuro es la tarea que acabamos de programar de una manera automática. Vamos a hacer clic en vista, proyecto completo, para ver en el diagrama de Gantt nuestro proyecto de una forma completa. La duración de una tarea se puede establecer en minutos, horas, segundos, semanas, meses y años. Por defecto, siempre establecemos por defecto en días. Pero vamos a ver que en archivo, opciones, en la categoría avanzado, podemos ver cuáles son las unidades establecidas por defecto. Hacemos clic en archivo, en opciones, en la categoría avanzados y en la sección mostrar opciones para este proyecto podemos observar las unidades de tiempo establecidas. La duración de un día en horas viene establecida al calendario laboral, así como las semanas y unidades de tiempo. En cuanto a cómo calcular la duración de las tareas, para aumentar la precisión, lo que haremos es basarnos en nuestra propia experiencia y en la de otros usuarios que trabajaron en proyectos y tareas similares, realizándonos preguntas como las siguientes: ¿cuánto duró la tarea? ¿Qué desafíos se enfrentó? ¿Qué cambiaría si tuviese que hacerlo nuevamente? Las duraciones pueden variar según las experiencias de las personas que hicieron la tarea. Una persona con mucha experiencia puede hacer mucho más tareas más rápido que con otra que tiene menos experiencia. También podemos derivar las estimaciones con, con todas las opciones pesimistas y optimistas esperadas. Vamos a ver ahora cómo trabajar con tareas. Comencemos viendo cómo mover tareas de posición.
tenemos un proyecto en pantalla en el cual hemos incorporado ya una serie de tareas que han sido programadas de forma automática. No están vinculadas, por tanto, todas comienzan el mismo día, pero sí que tienen establecido la fecha de duración que tiene cada una. Si necesitamos mover alguna tarea de posición, lo más rápido es seleccionarla en el número de tareas. Por ejemplo, la tarea hacer la base. Y como cuando aparece la flecha de 4 puntas, simplemente tenemos que arrastrar. Nos va a aparecer una línea horizontal que nos va a marcar la posición de la tarea. En este caso, si soltamos aquí, aparecerá por encima de llenado de encofrado de techo. Vamos a mover y dejarla donde está. En el caso de que deseamos mover una tarea con las opciones de cortar y pegar, podemos hacerlo clic derecho, cortar, o desde la cinta de opciones con el botón cortar. Ahora nos colocaremos en el lugar donde queremos establecer la tarea y con el botón derecho seleccionaremos la opción de pegar. Siempre va a colocar la tarea por encima de la que estamos actualmente, en este caso por encima de columnas y de vigas. Si lo que necesitamos es insertar una fila en blanco para añadir una nueva tarea, simplemente nos situamos en el número de tareas y con el botón derecho hacemos clic derecho, haremos clic en insertar tarea, teniendo en cuenta que siempre se sentará encima donde estamos colocados. En este caso vamos a insertar una tarea, colocar con la duración de un día. Si son varias tareas seguidas, podemos utilizar el cursor de flechita negra, correcto, o si no, una vez que tenemos así, seleccionamos varias, o si no, con control. Si queremos eliminar tarea, es eliminar tarea, seleccionar la tarea, clic derecho, eliminar tarea. Si deseo hacer una opción, si deseamos copiar una tarea, por ejemplo, seleccionamos, clic derecho, copiar, ubicamos donde deseamos pegar la tarea, clic derecho, pegar. Si necesitamos modificar el nombre de una tarea, nos ubicamos dentro de una tarea y o presionamos la tecla F2 del teclado para meternos dentro y hacer algún cambio. También podemos hacer doble clic encima de la tarea y nos aparecerá el cuadro de diálogo e información de la tarea, donde podemos modificar el nombre de la tarea. Así clic en aceptar y ya aparece la tarea modificada. También nos puede resultar útil la ventana de entrada de tareas desde archivo, opciones, en la categoría mostrar, en la parte mostrar estos elementos, activar la barra de entrada. Hacemos clic en aceptar y desde aquí podemos modificar tareas. Incluso si nos situamos en una nueva, también podemos escribir desde ahí. En Project 2016, las tareas se pueden organizar en tareas relacionadas a través de tareas de resumen. En Project, una tarea con sangría se convierte en una subtarea de la tarea anterior, que se convierte en una tarea de resumen. Hay dos formas de organización de las tareas en Project. La planificación de arriba abajo, que se llama cuando primero introducimos las tareas de resumen y después las subtareas. Con la planificación de abajo hacia arriba, primero añadimos las subtareas y luego se insertan las tareas de resumen. Se trabaja desde lo más detallado a lo más general. En este caso, con el proyecto que tenemos en pantalla, ya las subtareas están insertadas. Para ahorrar tiempo, lo que hemos hecho es escribir las subtareas y la duración que tienen. Ahora vamos a incorporar las tareas de resumen. Por tanto, vamos a crear una planificación de abajo a arriba. Vamos a comenzar añadiendo la fase de cimientos, que comprenden las tareas preparar el terreno y hacer la base.
Por eso vamos a situarlo en la tarea preparar terreno y con el botón derecho del ratón encima del número vamos a seleccionar la opción insertar tarea. Nos aparece una nueva tarea y ahí vamos a escribir la tarea de resumen. Presionamos la tecla Enter y ahora seleccionamos las dos tareas que tenemos por debajo y las convertimos en subtarea. Para ello vamos a ir a la pestaña Tareas y vamos a usar los botones de aumentar sangría o anular sangría, dependiendo de si tiene que convertirse en subtareas o si tienen que convertirse en tareas de resumen. En este caso, estas dos tienen que convertirse en subtareas, por tanto aplicaremos sangría. Fijémonos cómo automáticamente la fase de cimientos ya aparece como una tarea de resumen. Ahora vamos a colocarnos en la tarea columnas y vigas. Vamos a insertar de nuevo otra tarea y fijémonos como en este caso lo ha puesto al nivel de las anteriores. Vamos a anular una sangría. Vamos a escribir el nombre de la tarea de resumen. Fase estructural. Presionamos Enter. Quitamos una sangría. Ahora sí, vamos a seleccionar hasta todas las tareas a llenar el techo y ahora vamos a aplicar sangría. Ya lo tenemos. Ahora vamos a colocarnos por encima de plomería e insertaremos otra nueva tarea. Eliminamos la sangría y esta es la fase mecánica. Seleccionamos las dos tareas y aumentamos. Ahora nos ponemos en puertas, le damos la sangría. Fase de acabado. Igualmente seleccionamos las tres tareas que están por debajo y aplicamos sangría. Ya tenemos organizada la estructura del proyecto en tareas de resumen y subtareas. En esta organización que hemos realizado de abajo a arriba, también podemos haber tenido ya todas las tareas escritas, incluido las tareas de resumen, y haber ido seleccionando las subtareas y aplicando la sangría respectivamente. Entonces hubiéramos hecho una planificación de arriba a abajo. Si somos observadores, podemos fijarnos ahora en el diagrama de Gantt. Vamos a mover la línea un poquito. Ahí está. Que aparecen ya las tareas de resumen. Vemos estas líneas negras con estas barritas verticales que delimitan dónde comienza y dónde termina una tarea de resumen. En la pestaña Vista, en el botón Esquema, podemos seleccionar qué nivel de detalle podemos visualizar en pantalla. Si le decimos, por ejemplo, nivel 1, veremos todas las tareas de resumen. Si elegimos todas las subtareas, veremos otra vez todo el esquema completo. También podemos ocultar temporalmente las tareas de resumen. Vamos a formato y desactivamos tareas de resumen y estas quedan ocultas temporalmente. Si volvemos a activar la opción, volveremos a mostrarlas. Un hito, en la mayoría de las ocasiones, es una tarea de duración cero. Nos ayuda a ver más claramente dónde terminan las distintas fases de un proyecto. En menos ocasiones, un hito puede tener una duración establecida de cero. Vamos a ver cómo establecer un hito. Para añadir un hito, insertaremos una tarea vacía en el lugar donde termina una fase y escribiremos el frase del hito. En este proyecto que tenemos en pantalla, queremos ir añadiendo distintos hitos a cada una de las fases del proyecto, de modo que veamos más claramente dónde termina cada una de las fases. Vamos a insertar una tarea por encima de fase estructural, botón derecho, insertar tarea, y esta va a ser la tarea fin fase cimientos. Vamos a establecerle una duración 0. Fijémonos cómo aparece en el diagrama de Gantt
cómo aparece este icono de la fecha de finalización. Esto indica que es un hito. Vamos a incorporar el resto de los hitos. Encima de la fase mecánica, insertamos una nueva tarea. Duración 0 días. Y observamos cómo aparece en el diagrama de Gantt. Les colocamos fase de acabaste en el interior. Bien. Establecemos duración 0 días. Y ya por último, después de la tarea de decoración, ponemos fin de fase de acabado. Duración 0 días. Y ya tenemos establecidos todos los hitos del proyecto. En ocasiones, un hito puede llevar tiempo. Por ejemplo, el proceso de aprobación de una fase puede tardar una semana, de modo que este hito debería tener lugar con el tiempo como una tarea normal. Seleccionamos el hito, en este caso, fin de fase de acabado, y en la pestaña Tarea, hacemos clic en el botón Información. Vamos a la información de la tarea. Nos fijamos que al lado del nombre de la tarea aparece la duración. Nos vamos a la pestaña Avanzado. Y ahí volvemos otra vez a ver el nombre de la tarea. Vamos a ponerle que tiene una duración de 3 días, pero para que no nos convierta en una tarea normal, y nos fijamos que marcar la tarea está activa, está establecida. Una vez que hacemos esto, aceptar, observaremos cómo la duración de la tarea es de 3 días, pero sigue representándose en el diagrama de Gantt. Vamos a hacer doble clic, vamos a marcarlo, y ahora sí. Si desactivamos esta opción, ¿qué es lo que vamos a tener? Vamos a tener que la tarea normal, pero si activamos el icono en marcar tarea como hito, vemos que está el hito, pero con un retraso de 3 días. Es muy interesante saber eso. Vemos ahora cómo añadir la tarea de resumen del proyecto y cómo agregar números de esquema. Una tarea de resumen del proyecto nos muestra todo el proyecto en una sola fila con su propia barra de tarea de resumen. Vamos a añadir al proyecto que tenemos en pantalla la tarea de resumen del proyecto. Para ello iremos a la pestaña Formato y haremos clic en la opción Tarea de resumen del proyecto. En el grupo Mostrar u ocultar. Fijémonos cómo ha aparecido la tarea resumen del proyecto. Por defecto coge el nombre del archivo, pero nosotros podemos modificarlo. Nos vamos a meter dentro en la barra de entrada de la tarea de resumen. Vamos a modificar el nombre de la tarea. Ahora tenemos la tarea de resumen del proyecto establecida. Veremos ahora cómo añadir los números de esquema a nuestro proyecto. En el campo número de esquema contiene el número de posición de la tarea en una estructura jerárquica de esquema. Para ello, de la misma pestaña de formato, vamos a hacer clic en la opción número de esquema, que se encuentra dentro del grupo mostrar o ocultar. Marcamos la opción número de esquema y observemos cómo se nos va añadiendo a cada tarea un número de esquema que nos va a mostrar la estructura del proyecto. Project asigna el número de esquema en función de la secuencia y del nivel de secuencia de la tarea en la jerarquía del esquema del proyecto. La primera tarea tiene 1 como número de esquema. La subtarea que aparece inmediatamente debajo de la primera tarea de resumen tendrá 1 como número de esquema y así sucesivamente. En cualquier momento podemos desactivar esas dos opciones, tanto la tarea de resumen del proyecto como los números de esquema, desde la pestaña Formato, desactivando las opciones que habíamos establecido, tarea de resumen del proyecto y número de esquema. En este caso vamos a dejarlos aplicados.
Veamos ahora cómo añadir una estructura de descomposición del trabajo o código EDT a nuestro proyecto. Un código EDT es una jerarquía de tareas en el proyecto representadas por una serie de números, letras o combinación de ambos. Nos permite identificar el lugar único que ocupa una tarea en la estructura del proyecto. Fijémonos en el proyecto que tenemos en pantalla. Hemos añadido una columna de descomposición del trabajo o EDT y hemos establecido unos códigos que son únicos para cada una de las tareas. Los códigos de descomposición del trabajo son números de esquema que se pueden aplicar a las tareas y evitar que coincidan con las necesidades de la empresa. Project, como ya sabemos, proporciona automáticamente números de esquemas básicos para cada tarea, pero podemos aplicar nuestra propia combinación de esquema personalizado para el proyecto si utilizamos estos códigos de estructura de descomposición del trabajo. Vamos a ver cómo añadir esta columna. Lo vamos a situar en la parte de nombre de tarea y con el botón derecho vamos a insertar columna. Ahora vamos a escribir en esta nueva columna las iniciales EDT. Ahí vemos que aparece automáticamente esta columna. Por defecto tiene una numeración ya establecida, pero nosotros pretendemos crear una organización personalizada. Para ello vamos a irnos a la pestaña Proyecto, hacemos clic en el botón EDT y seleccionamos la opción Definir código. Lo primero que hacemos es poner el prefijo. Como en nuestro proyecto estamos haciendo una construcción de un edificio, vamos a poner CE y después un guión bajito. A continuación queremos que vaya seguido de una letra mayúscula ordenada. Después quiero que vaya un número ordenado y por dentro una letra minúscula ordenada. Para separar los distintos niveles podemos elegir un separador. Por defecto nos pone un punto, pero podríamos cambiarlo por otro separador de los que aparecen a continuación o escribir nosotros nuestro propio separador. En este caso vamos a dejar los puntos. Aceptamos y observamos cómo la columna ha quedado ya modificada con nuestra propia estructura de descomposición del trabajo a través de un código personalizado. Vamos a modificar el ancho de la columna y en el caso de que necesitásemos cualquier modificación de la estructura, siempre desde el proyecto, desde el botón EDT, podemos definir código y llegaremos a donde hemos establecido y podemos modificarla. En el caso de que insertemos una nueva tarea entre otras, tendremos que volver a numerar. Vamos a insertar una tarea por encima de fase mecánica y vamos a establecer línea de teléfono. Vamos a poner la duración de un día. Ahora vamos a tener que numerar. Para ello vamos a proyecto, código EDT y vamos a seleccionar la opción volver a numerar. En este caso vamos a decirle todo el proyecto. Hacemos clic en aceptar y fijémonos cómo ya se ha establecido la numeración. Hemos tenido que volver a enumerar. Como hemos dicho antes, estos códigos son únicos para cada tarea y por ello automáticamente no los renumera. Nosotros tenemos que hacerlo manualmente en el caso de queremos numerarlo correctamente. Veamos ahora cómo crear en Project tareas periódicas. Una tarea periódico es aquella que se repite cada cierto tiempo. En toda programación que sea regular, Project puede darnos a crear una tarea repetitiva para que solo tengamos que introducir esa tarea una única vez. Cuando creamos una tarea repetitiva, Project vuelve a enumerar los identificadores de cada tarea y coloca a cada columna un indicador que nos muestra que esa tarea es una tarea periódica. Para crear una tarea periódica, vamos a situarnos al principio del proyecto, justo debajo del resumen del proyecto. En la pestaña Tarea, en el botón Tarea, dentro del grupo de Insertar, vamos a decirle que queremos una tarea periódica. En este caso vamos a crear una tarea periódica que vamos a llamar reunión semanal. Esta tiene una duración de 2 horas
y que se repita todos los viernes. Marcamos la opción del viernes. Ya tenemos en el panel de repetición marcada la opción semanal. La tarea periódica se repetirá hasta el fin del proyecto y se rige por el calendario del proyecto llamado CASA, que es el calendario que hemos creado en base al estándar y modificando sus horarios laborales y también añadiendo los festivos y las vacaciones. Hacemos clic en aceptar y ya aparece introducida la tarea periódica. A través de los botones de contraer o expandir, estos triangulitos que tenemos a la izquierda del nombre de la tarea, podemos ocultar o expandir la tarea periódica cuando sea necesario mostrarla. Igualmente podemos hacer con el resto de tareas. En el caso de que necesitamos hacer una modificación en la tarea periódica, podemos hacer doble clic en el icono de la columna información, donde está la tarea periódica, que vemos que está representada por dos flechas en forma circular. Hacemos doble clic y llegamos al cuadro de diálogo e información de la tarea repetitiva y podemos hacer las modificaciones oportunas. En el diagrama de Gantt podemos observar cómo aparecen estas tareas periódicas que se repiten hasta el final del proyecto. Veamos ahora cómo incorporar al proyecto tareas de duración transcurrida. Todas las tareas se acomodan al horario laboral, el calendario laboral establecido por el proyecto, pero algunas tareas pueden ser que tengan una duración transcurrida. La duración transcurrida es la cantidad de tiempo que necesitará una tarea para ser completada, tomando como base un día de 24 horas y una semana de 7 días, incluyendo días festivos o feriados y otros días no laborables. En el proyecto que tenemos en pantalla vamos a modificar una tarea para ponerle una duración transcurrida. Antes de la tarea encofrado de techo tenemos la tarea piso. Esta va a ser una tarea de duración transcurrida, ya que tenemos que esperar que el cemento del suelo se seque antes de ponernos a encofrar el techo. Vamos a modificar su duración y vamos a añadirle 2 DT. Esto significa 2 días de duración transcurrida. Presionamos Enter y observamos cómo la tarea, vamos a hacer un poco más ancha la columna, aparece como días T, que significa días de duración transcurrida. Fijémonos cómo ha variado en el diagrama de Gantt la línea de esta tarea. Voy a darle a deshacer para ver cómo la teníamos anteriormente. Damos clic en el botón deshacer y vamos a deshacer hasta donde le teníamos como 2 días. Y después rehacemos hasta como lo hemos dejado ahora 2 días de duración transcurrida. Fijémonos la diferencia. Estamos observando que la duración de las tareas siempre aparecen en días. Podemos modificar por defecto la unidad de tiempo en el que aparece la duración de las tareas. Para ello podemos ir a Archivo, a Opciones y dentro de la categoría Programación observamos que la duración por defecto está establecida en días, pero puede ser variados a horas, semanas, meses, etc. Por ejemplo, si lo ponemos en horas y hacemos clic en aceptar, fijémonos como ahora la duración por defecto establecida está en horas. La tarea de duración transcurrida se sigue manteniendo en 2 días de duración transcurrida. Volvamos a Archivo, Opciones, Programación y volvemos a establecer la duración en días como estaba por defecto.